Bienvenidos a un nuevo vídeo documental del canal Pasión a la Esquina. Comenzamos. Bielorrusia, un país fascinante y deslumbrante, donde la belleza y la cultura se encuentran. Bienvenidos a Bielorrusia. Este pequeño pero fascinante país en el corazón de Europa, aunque no se encuentra entre los destinos turísticos más populares, guarda secretos y maravillas que te sorprenderán. Desde su naturaleza cautivadora hasta su gente increíblemente hospitalaria, Bielorrusia es un lugar lleno de historia, cultura y belleza inigualable. Pero hay algo aún más especial en este país: las mujeres bielorrusas. Con su elegancia, inteligencia y fortaleza, ellas son un reflejo de la rica historia y tradiciones de Bielorrusia. Hoy te invitamos a descubrir los aspectos más sorprendentes de este país, con un enfoque especial en las hermosas y valientes mujeres que lo habitan. ¿Te atreves a descubrir la belleza de Bielorrusia, desde sus paisajes hasta sus mujeres? No esperes más. Comienza tu viaje con nosotros. Bielorrusia, un viaje a lo inesperado. Bielorrusia, aunque no tan conocida como otras naciones europeas, tiene mucho que ofrecer a quienes se atreven a explorarlo. Con paisajes impresionantes, una historia fascinante y una cultura vibrante, este país se convierte en un destino único para quienes buscan algo diferente. Pero lo que realmente deja una huella en los visitantes es el alma de su gente, especialmente las mujeres. Las mujeres de Bielorrusia son conocidas por su belleza serena, su sofisticación y su capacidad para adaptarse a los cambios. En una sociedad tradicionalmente patriarcal, las mujeres bielorrusas han tenido que luchar durante siglos para alcanzar una mayor igualdad, y lo han hecho con una dignidad y gracia admirables. Hoy en día, muchas de ellas están en la vanguardia de la política, la ciencia, el arte y el deporte, mostrando al mundo lo que significa ser verdaderamente empoderadas. Si deseas conocer a las mujeres bielorrusas y explorar la magia de este país, no dudes en planear tu visita. Descubrirás que hay mucho más en Bielorrusia de lo que imaginas. La crisis de género, un desafío que enfrentan las mujeres bielorrusas. En Bielorrusia, la búsqueda del amor se ha convertido en una verdadera odisea para muchas mujeres. La razón detrás de esto es un alarmante desequilibrio de género. Por cada 100 mujeres en el país, solo hay alrededor de 86 hombres, lo que convierte a encontrar pareja en un desafío social y demográfico. Esta situación ha generado un vacío emocional que afecta profundamente a las mujeres bielorrusas. Este desequilibrio de género tiene raíces profundas en varios factores, entre ellos, la vida poco saludable de los hombres en Bielorrusia, quienes en promedio viven entre 10 y 12 años menos que las mujeres, debido a hábitos como el consumo excesivo de alcohol, tabaco y otras sustancias. Además, la emigración masiva de hombres jóvenes en busca de mejores oportunidades en el extranjero ha exacerbado aún más la situación. Las mujeres bielorrusas, famosas por su belleza y educación, se enfrentan a una competencia feroz no solo para encontrar pareja, sino para mantener la estabilidad en sus comunidades. Este fenómeno, que parece sacado de una película distópica, podría poner en peligro el equilibrio social y demográfico del país en el futuro cercano. Sin embargo, muchas mujeres bielorrusas no se han dejado vencer por esta situación y continúan luchando por su independencia y desarrollo personal. ¿Te gustaría conocer más sobre este fascinante país y sus mujeres valientes? Ven a Bielorrusia y descubre cómo su historia y cultura se entrelazan con las historias de sus mujeres. La cerveza en Bielorrusia, un atractivo cultural inesperado. Bielorrusia es conocida por muchas cosas, pero uno de los aspectos más sorprendentes para los turistas es el precio de la cerveza. En este país, la cerveza es mucho más barata que los refrescos, lo que resulta increíble para muchos visitantes. Por menos de un par de dólares, puedes disfrutar de una pinta de cerveza fresca, convirtiéndola en una opción económica y popular para los bielorrusos. Sin embargo, hay una regla interesante que los turistas deben tener en cuenta. Beber cerveza en público está estrictamente prohibido, y hacerlo podría costarte una multa o incluso una reprimenda por parte de las autoridades. A pesar de esta restricción, la cerveza sigue siendo una parte integral de la vida diaria y la cultura local de Bielorrusia, especialmente en las reuniones sociales, donde compartir una cerveza se convierte en un símbolo de camaradería. Si quieres experimentar la vida local de Bielorrusia, no dudes en unirte a una de las muchas reuniones sociales donde la cerveza y la buena compañía son los protagonistas. El transporte público gratuito, un beneficio para los mayores de 60 años. Bielorrusia es también un lugar que cuida a su gente, especialmente a los más mayores.
Los ciudadanos mayores de 60 años disfrutan de un beneficio que pocos países pueden igualar: el transporte público gratuito. Esta política permite que los ancianos se desplacen sin preocuparse por los costos, promoviendo su movilidad y bienestar emocional. Este gesto de solidaridad social no solo mejora la calidad de vida de los adultos mayores, sino que también los mantiene activos en la vida cultural y social del país. En la ciudad de Minsk, la capital, el sistema de transporte público es reconocido por su puntualidad y buen mantenimiento. Es común ver a los ciudadanos mayores disfrutando de su libertad para viajar y participar en actividades sociales, fortaleciendo los lazos comunitarios. Si eres un amante de los viajes y las culturas locales, no dudes en visitar Bielorrusia y disfrutar de sus servicios únicos, que incluyen un sistema de transporte público accesible para todos. Bielorrusia, un paraíso de bajo costo y alta calidad. Una de las características más atractivas de Bielorrusia es su bajo costo de vida. Comparado con otros países europeos, Bielorrusia ofrece una calidad de vida sorprendente a un costo mucho más asequible. Desde el alquiler de apartamentos hasta los servicios básicos, todo es mucho más barato que en países de Europa Occidental. Por ejemplo, en Minsk, un apartamento en el centro de la ciudad puede costar entre $300 y $500 al mes, lo que es un precio increíblemente bajo si lo comparamos con otras capitales europeas. Además, una cena en un restaurante típico bielorruso puede costar entre $5 y $10, permitiendo que los turistas disfruten de una experiencia cultural rica sin tener que preocuparse por el presupuesto. ¿Te gustaría disfrutar de una experiencia cultural sin romper tu bolsillo? Ven a Bielorrusia y vive una vida cómoda, llena de cultura, historia y belleza a precios accesibles. La autosuficiencia en Bielorrusia, un legado cultural. La autosuficiencia es una característica esencial en la vida de los bielorrusos. Desde las zonas rurales hasta los modernos apartamentos en Minsk, es común encontrar familias que cultivan su propio suministro de alimentos. Esto no solo responde a una necesidad económica, sino también a un profundo orgullo por la conexión con la tierra. Esta tradición de autosuficiencia se refleja en las pequeñas huertas de las casas, donde se cultivan papas, zanahorias, cebollas y una variedad de hierbas, todo con el cuidado y la dedicación de quienes lo cultivan. La autosuficiencia en Bielorrusia es más que una necesidad, es una forma de vida que conecta a las personas con la naturaleza y con su propia historia. ¿Te gustaría experimentar el arte de la autosuficiencia en Bielorrusia? Ven a descubrir cómo esta tradición ancestral ha moldeado la vida cotidiana en este hermoso país. La limpieza en Bielorrusia, un reflejo del orgullo colectivo. Uno de los aspectos más sorprendentes de Bielorrusia es la limpieza de sus calles y espacios públicos. Minsk, la capital, es un ejemplo sobresaliente de cómo un país puede mantener un nivel de limpieza ejemplar gracias al esfuerzo colectivo de sus ciudadanos. Las calles brillan, los parques son cuidados con esmero y los edificios públicos lucen impecables a cualquier hora del día. Este nivel de limpieza no solo se debe a la disciplina y organización, sino también al profundo orgullo colectivo de los bielorrusos por su entorno. Si alguna persona deja caer accidentalmente un papel en la calle, es común que los transeúntes lo recojan o le recuerden la importancia de mantener el espacio limpio. Si eres un amante de la limpieza y el orden, no dudes en visitar Bielorrusia, donde la belleza del entorno refleja el compromiso de su gente. El Festival de Kupala, magia y tradiciones en Bielorrusia. Uno de los eventos más mágicos y fascinantes de Bielorrusia es el Festival de Kupala, celebrado durante el solsticio de verano. Este evento, que tiene sus raíces en tradiciones paganas, reúne a miles de personas en una celebración de la naturaleza, el amor y la fortuna. Durante este festival, las personas participan en rituales de fuego, bailes y canciones mientras buscan el mítico helecho en flor, que según la leyenda, solo florece en la noche de Kupala. Este festival es una de las mejores maneras de experimentar la rica cultura bielorrusa, sumergiéndote en sus tradiciones ancestrales y viviendo la magia de una noche que celebra la conexión entre el ser humano y la naturaleza. ¿Te gustaría vivir una experiencia única en Bielorrusia? No pierdas la oportunidad de asistir al Festival de Kupala y sumérgete en una celebración llena de magia, historia y belleza. Bielorrusia, un país que sorprende y encanta. En conclusión, Bielorrusia es un destino turístico único, lleno de belleza, historia y una rica cultura que cautiva a todos quienes se atreven a descubrirla. Desde las mujeres bielorrusas, símbolo de fortaleza y elegancia, hasta sus festivales mágicos y paisajes deslumbrantes, este país tiene mucho que ofrecer. Si deseas explorar un lugar lleno de secretos,
tradiciones y experiencias inolvidables, Bielorrusia te está esperando. Haz las maletas y ven a descubrir Bielorrusia. Te garantizamos que te sorprenderás con cada uno de sus encantos. Para ver más documentales como este, no dudes en suscribirte, dale like y toca la campanilla para recibir las notificaciones. Hasta el próximo documental.